auricular es el conjunto en primer plano de más de 600 músculos que tiene el cuerpo humano. El músculo es una estructura del cuerpo que nace generando movimiento al contraerse y relajarse. Hay 3 tipos de tejidos que lo forman como dato: el liso, el esquelético y el muscular cardíaco. Viene del mus ratonicus diminutivo, comparando cómo se mueve el músculo en un ser vivo. Bienvenidos, nosotros somos el equipo Ponchilovers y hoy les presentamos los músculos faciales, sus relaciones anatómicas, funciones mecánicas, irrigación, inervación y drenaje. Y para ello utilizaremos un modelo anatómico vivo para ejemplificar cada movimiento. Los músculos de la cara son los responsables de la expresión facial y todos están inervados por el nervio facial en el séptimo par craneal. Su irrigación depende principalmente de la arteria facial y la temporal superficial, y el drenaje venoso llega a la vena yugular interna. El drenaje linfático se dirige sobre todo a ganglios submandibulares y parotidios. Empezamos con el músculo occipitofrontal. Consta de 2 vientres, frontal y occipital, unidos por la aponeurosis apicranial. Se inserta en la piel de las cejas, la raíz nasal y la línea nucal superior. Su función es levantar las cejas y arrugar la frente como cuando mostramos sorpresa. Está inervado por las ramas temporales del facial irrigado, la arteria supraorbitaria y la occipital. El músculo occipital o músculo apicráneo es un músculo ancho que cubre el cuero cabelludo, compuesto por 2 vientres, frontal y occipital, unidos por la galia aponeurótica que se extiende desde las cejas hasta la nuca. Su función es fundamental para la expresión facial, ya que el vientre frontal eleva las cejas y arruga la frente, mientras que el occipital mueve el cráneo cabelludo hacia atrás, permitiendo que los ojos se abran y la frente se levante. En cuanto al vientre frontal, se ubica en la frente, se origina en la piel de la región de las cejas y se une en la galia aponeurótica. La galia aponeurótica es una lámina fibrosa y ancha que se conecta a los vientres frontal y occipital, cubriendo la parte superior del cráneo. El vientre occipital se sitúa en la parte posterior de la cara, se origina en el hueso occipital y se inserta en la galia aponeurótica. Sus funciones: el vientre frontal, al contraerse, tira de la piel del cuero cabelludo hacia adelante, arrugando la frente y elevando las cejas. El vientre occipital tira del cuero cabelludo hacia atrás, lo que ayuda a que el vientre frontal pueda generar mayor movimiento y fuerza. En conjunto, la contracción de ambos vientres permite la apertura de los ojos y la elevación de la frente, contribuyendo a expresiones faciales como la sorpresa o la admiración. Los músculos auriculares anterior, superior y posterior se insertan desde la fascia temporal y epicraneal hasta el pabellón auricular. Permiten mover la oreja. Inervados por el facial, irrigados por la arteria auricular posterior. Músculos auriculares anterior, superior y posterior. El auricular anterior se origina en la fascia temporal y en la aponeurosis epicraneal e inserta en la espina del hélix del pabellón auricular. El auricular superior nace también de la aponeurosis epicraneal y termina en la cara superior del pabellón auricular. El auricular posterior se origina en la apófisis mastoides del hueso temporal y se inserta en la parte posterior de la concha del pabellón auricular. Los músculos auriculares se irrigan principalmente por ramas de la arteria auricular posterior y también reciben aporte de la arteria temporal superficial, ambas ramas de la arteria carótida externa. El drenaje venoso de los músculos auriculares se realiza hacia la vena auricular posterior y la vena temporal superficial, que desembocan en la vena yugular externa. El drenaje linfático se dirige a los ganglios parotideos y mastoidales. Los músculos auriculares anterior, superior y posterior están inervados por ramas del nervio facial. El auricular anterior y superior por ramas temporales, el auricular posterior por la rama auricular posterior del nervio facial. El auricular anterior tira de la oreja hacia adelante, el auricular superior eleva el pabellón auricular, el auricular posterior retrae la oreja hacia atrás. El músculo auricular anterior está relacionado por delante con la fascia temporal y el músculo temporal y por detrás con la raíz del hélix del pabellón auricular. El auricular superior se encuentra por debajo de la aponeurosis epicraneal, cubre parcialmente la fascia temporal y se relaciona con la cara superior del pabellón auricular. El auricular posterior se sitúa por detrás del pabellón auricular en relación directa con la apófisis mastoides y el vientre posterior del músculo occipitofrontal.
El orbicular del ojo rodea la órbita y se inserta en el ligamento palpebral medial. Su función es cerrar los párpados como al parpadear fuerte. Su inervación, ramas cigomáticas y temporales del facial. Vamos a hablar hoy es el orbicular del ojo. De este vamos a hablar sobre su inserción, forma, relación, inervación, irrigación, drenaje y acción. Este músculo por completo la órbita ocular y también los párpados. Imagina un aro perfectamente adaptado alrededor del ojo, cuya función principal es protegerlo. Ahora bien, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está exactamente? El orbicular del ojo se localiza justo debajo de la piel periocular, es decir, bajo la piel que rodea el ojo. Esta está íntimamente relacionada con los párpados y también con estructuras importantes como lo son los conductos lagrimales, que participan en la producción y drenaje de las lágrimas, como su nombre bien lo menciona. En cuanto a su inervación, este es un músculo que depende del nervio facial, que corresponde al séptimo par craneal. Más específicamente, recibe fibras a través de las ramas temporal y cigomática de dicho nervio. Esto significa que sin el nervio facial, el orbicular del ojo no podría realizar ninguna de sus funciones, lo cual se pueden observar en condiciones clínicas como lo que sería la parálisis facial o alguna que comprometa algún tipo de movimiento facial. Respecto a la irrigación sanguínea, el orbicular del ojo es nutrido principalmente por la arteria oftálmica, aunque también recibe ramas de la arteria facial y de la temporal superficial. El retorno venoso se da por venas oftálmicas y la vena facial, asegurándose así un flujo constante de sangre que le permite funcionar correctamente. Pasemos ahora a lo que sería su función. Su acción principal es cerrar los párpados. Cuando este músculo se contrae, suavemente produce un parpadeo, el parpadeo, un mecanismo automático que mantiene la superficie del ojo húmeda y limpia de cualquier factor externo. En cambio, cuando la contracción es fuerte, logra un cierre total de los párpados, como cuando apretamos los ojos con fuerza para protegerlos de la luz, del polvo o de cualquier amenaza externa. Más allá de su papel de protector, el orbicular del ojo también participa en la expresión facial. Este músculo es esencial para transmitir emociones. Por ejemplo, cuando sonreímos de manera genuina, el orbicular del ojo se activa y genera esas arruguitas en la esquina externa del ojo que conocemos principalmente como patas de gallo. Es decir, no solo cerramos los párpados con él, sino que también se refleja un sentimiento como la alegría, la ternura o incluso el cansancio. En resumen, el orbicular del ojo no es únicamente un músculo con función mecánica, sino también un elemento clave en la comunicación no verbal y en la proyección de uno de nuestros sentimientos más valiosos, la visión. El corrugador superciliar nace en el arco superciliar y va a la piel de la ceja. Su función es fruncir las cejas. El corrugador superciliar de la ceja pertenece a los músculos faciales. Tiene su origen en la parte medial del borde supraorbitario. Su inserción en la mitad de la piel medial de la ceja. Su inervación en los ramos temporales del nervio facial. Y su irrigación en la arteria temporal superficial. Dentro de sus principales funciones está que tracciona de la ceja inferior y medialmente y produce arrugas verticales en el entrecejo. El prócer se inserta en el hueso nasal y va hacia la piel entre las cejas, lo cual ayuda a arrugar la nariz. El músculo nasal tiene porción transversa y alar, que se insertan en el hueso maxilar y en el cartílago nasal, y este permite abrir y cerrar las narinas. El músculo nasal
Tiene origen en la eminencia del diente canino superior y lateral a la fosa incisiva del maxilar. Se inserta en la aponeurosis que cubre los cartílagos nasales. Su inervación se debe a los ramos bucales del nervio facial y tiene una irrigación por la arteria labial superior y rama septal y nasal lateral de la arteria facial. Su función es traccionar del ala de la nariz hacia el tabique nasal. Comprime la narina. La porción alar abre la narina. Ahora pasemos a los músculos periorales. El orbicular de la boca rodea los labios. Sirve para cerrar y proyectarlos como en un beso. El músculo orbicular de la boca es un músculo en forma de anillo que rodea al orificio bucal, permitiendo las acciones al fruncir y cerrar los labios, como al dar un beso o al silbar. Aunque se describe como un anillo, sus fibras no son circulares uniformes, sino que presentan diversas direcciones y puntos de inserción en la dermis de los labios y la piel circundante, actuando como un punto de unión para otros músculos faciales. Sus funciones y movimientos. Cierra y frunce los labios como se hace al dar un beso. Protrusión labial. Tira de los tejidos labiales hacia el centro y proyecta los labios hacia adelante. Acciones orales. Permite acciones como comer, beber y soplar. Mantenimiento del tono labial. Ayuda a mantener los labios en su lugar y evita su desplazamiento durante la contracción muscular. Alguna de sus características. Forma. Tiene una forma angular que rodea la boca. Inserción. No tiene origen ósea ni tensión directa, sino que se inserta en la piel y el tejido conectivo de los labios. Nervio. Es inervado por el nervio facial, o sea, el séptimo par craneal. El elevador del labio superior se inserta en el borde infraorbitario y baja hacia el labio superior. Eleva el labio y muestra los dientes. Elevador del labio superior. Se origina en el borde inferior de la órbita, justo encima del foramen infraorbitatorio del maxilar, y se inserta en la piel y el músculo orbicular del labio superior. El elevador del labio superior se relaciona superficialmente con la piel de la mejilla y el tejido subcutáneo, y en profundidad con el maxilar, el foramen infraorbitatorio y el nervio infraorbitatorio. Lateralmente, guarda relación con el músculo cigomático menor e inferiormente con el orbicular de la boca. El elevador del labio superior está inervado por las ramas cigomáticas y bucales del nervio facial. El elevador del labio superior está irrigado por la arteria facial, especialmente por su rama labial superior. También puede recibir ramas de la arteria infraorbitaria procedente de la arteria maxilar. El cigomático menor va del hueso cigomático al labio superior. Este lo eleva y genera una sonrisa leve. El siguiente músculo del que vamos a hablar es el cigomático menor. De este vamos a estar mencionando su inserción, forma, relación, inervación, irrigación, drenaje y acción. Este es un músculo delgado, alargado y bastante elegante en su disposición. Su origen se encuentra en la parte anterior del hueso cigomático, es decir, en el pómulo. Esta zona es muy característica de nuestros rostros. Desde ahí desciende de manera oblicua hasta llegar al labio superior, donde ejerce su función principal. En cuanto a sus relaciones anatómicas, el cigomático menor rara vez trabaja solo. Se encuentra acompañado por el cigomático mayor, un músculo más voluminoso y más potente. También mantiene una relación con el músculo elevador del labio superior. Este grupo de músculos, al actuar en conjunto, modulan con gran precisión los movimientos de la región perioral, permitiéndonos expresar una enorme variedad de emociones. Su inervación proviene del nervio facial y el séptimo par craneal, a través de ramas cigomáticas y bucales. Esta conexión nerviosa es fundamental porque permite que el músculo responda rápidamente a los impulsos.
coordinándose con otros músculos de la mímica facial. Cuando existe alguna alteración en el nervio facial, uno de los signos visibles puede ser la pérdida de la movilidad en este músculo, lo que afecta de inmediato a la simetría de la sonrisa. En cuanto a su irrigación sanguínea, el cigomático menor recibe sangre principalmente de la arteria facial y de la arteria infraorbitaria, lo que asegura un buen aporte de oxígeno y nutrientes. Su drenaje venoso va hacia la vena facial, garantizando un retorno eficiente de la sangre. Estos detalles, aunque parecen muy técnicos, son de gran importancia clínica, por ejemplo, en cirugías estéticas o reconstructivas de la región facial. Pasemos ahora a su función principal, elevar el labio superior. Este gesto aparentemente simple que tiene un gran impacto en la comunicación no verbal. Cuando el cigomático menor se contrae, expone los dientes superiores, participando efectivamente en la sonrisa. Pero no solo aparecen gestos positivos, también se activan expresiones de desdén, de sarcasmo o incluso de burla. Es un músculo que junto con otros matiza de manera sutil nuestras expresiones faciales, haciéndolas más auténticas y más humanas. Podemos afirmar entonces que el cigomático menor es uno de los músculos clave en la comunicación emocional y su contracción modifica la forma de la sonrisa y en consecuencia en la manera en la que transmitimos nuestros sentimientos. Es un claro ejemplo de cómo la anatomía no solamente cumple funciones biológicas, sino sociales y psicológicas, ya que a través de este músculo muchas veces mostramos lo que sentimos sin necesidad de palabras. En resumen, el cigomático menor, aunque pequeño y discreto, en comparación con otros músculos, juega un papel esencial en la expresión facial. Gracias a él, nuestra sonrisa y gestos adquieren matices únicos que nos permiten conectar con los demás. El cigomático mayor va del hueso cigomático al ángulo de la boca. Eleva las comisuras y produce la sonrisa amplia. El músculo cigomático mayor pertenece al grupo de los músculos faciales. Tiene origen en el arco cigomático. Inserción en el mediolo del ángulo de la boca. Inervación en las ramas bucales del nervio facial. Y su irrigación en la arteria labial superior. Entre sus principales funciones tenemos que tracciona del ángulo de la boca posterior y superiormente. El buccinador se origina por los procesos alveolares, los cuales llegan al ángulo de la boca, permitiendo que la mejilla esté contra los dientes. Igual ayuda a soplar. El elevador del ángulo de la boca se inserta en la fosa canina y llega al ángulo bucal. Este permite elevar la comisura como en la sonrisa. El músculo elevador del ángulo de la boca tiene origen en la fosa canina del maxilar y se inserta en el modiolo del ángulo de la boca. Su inervación se debe gracias a los ramos cigomáticos y bucales del nervio facial y tiene una irrigación gracias a la arteria labial superior y su función es elevar el ángulo de la boca. El depresor del ángulo de la boca en la base mandibular lleva al ángulo bucal bajo la comisura, como en la tristeza cuando perdí mi ex. El músculo depresor del ángulo de la boca o músculo triangular es un músculo facial par ubicado a cada lado de la mandíbula inferior, que se origina en el borde mandibular y termina en la comisura de la boca. Su función principal es tirar de la comisura de los labios hacia abajo y hacia afuera, expresando emociones como la tristeza o el enojo y colaborando en la apertura de la boca al hablar o comer. Ubicación y estructura. Origen. Se origina en el borde inferior de la mandíbula o en la línea oblicua. Inserción. Se inserta en el modiolo, o sea, en el nódulo de las fibras musculares y en la piel de la comisura de los labios. Su forma es un músculo triangular ancho y delgado con su base hacia abajo. Su ubicación se encuentra a cada lado de la mandíbula lateral al mentón.
Sus funciones. Como lo había comentado hace rato, ayuda a la expresión facial. Ayuda a deprimir la comisura de los labios, creando la expresión de tristeza o enfado, o sea, un ritus de amargura. Apertura de la boca. Asiste en la acción de abrir la boca al hablar o comer. El risorio se inserta en la fascia parotídea y termina en la comisura labial. Produce una sonrisa amplia horizontal. El risorio se encuentra superficial a la fascia parotídea y masentérica y se relaciona medialmente con el orbicular de la boca y lateralmente con el músculo platisma y el cigomático mayor. Además, está en estrecho contacto con la piel de la mejilla, ya que sus fibras son muy delgadas y superficiales. El depresor del labio inferior, desde la mandíbula al labio inferior, baja el labio mostrando disgusto. El siguiente músculo que vamos a revisar es el depresor del labio inferior. De este vamos a hablar sobre su inserción, forma, relación, inervación, irrigación, drenaje y acción. Este músculo se encuentra en la parte anterior e inferior de la cara, formando parte del grupo de los músculos de la expresión facial. Tiene una forma cuadrilátera, relativamente plana y se localiza justo en el área del mentón, por debajo del labio inferior. Su origen está en la porción anterolateral de la mandíbula, específicamente en la línea obliqua externa. Desde ahí asciende de manera vertical hasta insertarse en la piel y en la mucosa del labio inferior, es decir, conecta directamente con el hueso mandibular, con el tejido blando del labio. En cuanto a sus relaciones anatómicas, se ubica junto al músculo depresor del ángulo de la boca y también guarda proximidad con el músculo orbicular de los labios. Estos músculos actúan en conjunto, permitiendo que los gestos de la boca sean variados y matizados. Su inervación depende del nervio facial, séptimo par craneal, a través de las ramas bucales. Esto genera que el músculo pueda contraerse de manera precisa y coordinada. Al igual que otros músculos de la mímica, cualquier alteración en el nervio facial puede afectar directamente su función, generando asimetrías notorias en la expresión del rostro, en lo referente a la irrigación sanguínea, en el depresor del labio inferior. El depresor del labio inferior recibe sangre de ramas de arterias faciales y su drenaje venoso va hacia la vena facial. Este aporte constante de sangre garantiza su correcto funcionamiento y es un detalle importante en procedimientos médicos quirúrgicos de región perioral. La acción principal de este músculo es descender el labio inferior. Este movimiento, aunque parece sencillo, es de gran importancia para la expresión facial. Gracias a él podemos mostrar gestos asociados con la tristeza, la duda, el disgusto o incluso la ironía. Al contraste, el depresor del labio inferior expone ligeramente los dientes inferiores, completando las expresiones negativas o de rechazo. Es interesante notar cómo este músculo, al igual que todos los de la mímica facial, no participa en funciones de masticación, ni en movimientos complejos, sino que su importancia radica en la comunicación no verbal a través de que de él nos expresamos. Muchas veces son más sinceras las expresiones que las palabras, entonces pues es muy importante. En conclusión, el depresor del labio inferior, aunque pequeño y discreto, cumple un papel esencial en la capacidad para transmitir emociones humanas junto con otros músculos de la expresión facial. Contribuye a que nuestra cara sea un reflejo de lo que sentimos, ya sea tristeza, disgusto o desdén, recordándonos que la anatomía no es solo un movimiento, sino también un lenguaje y una emoción. El mentoniano parte de la fosa incisiva mandibular a la piel del mentón, eleva el labio inferior y hace puchero. Por último, el platisma va de la fascia pectoral a la mandíbula y piel de la boca, tensa el cuello y deprime la mandíbula. En conclusión, todos estos músculos participan en la expresión facial y en actividades comunes como el hablar, el respirar y el masticar. Recordemos,
Todos están inervados por ramas del nervio facial, irrigados principalmente por la arteria facial y temporal superficial, drenadas por venas faciales y yugulares y linfáticos hacia nodos submandibulares y parotidios. Una alteración del nervio facial puede producir la parálisis de Bell, donde se pierde la movilidad de un lado de la cara. Ojito mentiroso, no me mires, tu mirada tierna me enloquece, ese tu mirar se parece